Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que, como todas las semanas, un grupo de amigos nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan, que nos apasionan. No estamos completos. Hoy no pudimos contar con la presencia ni de Emilia Restrepo ni de Mauricio Jaramillo, a quienes les enviamos un abrazo muy grande y que puedan solucionar todas las inquietudes y las situaciones que están atravesando. Pero estamos los demás y estamos también con un invitado muy especial. Pero antes de ello, recordarles que pueden escuchar nuestros episodios en Spotify y en otras plataformas y por supuesto ver también la edición sin cortes en YouTube buscando el canal de Caracol Podcast. Le doy la bienvenida a Don Jole, el Punk Restrepo. Hoy desde dónde, Jole. Hola Víctor y hola a la audiencia. Hoy estoy desde Cajicá. Hoy no me encuentro en Zipaquirá. ¿Qué queda en Zipaquirá? Se preguntará la audiencia. Pues queda Atelier. Atelier es un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Matrículas abiertas. Bueno, muy bien. Y vamos a ver desde cuál de sus latifundios favoritos, si en Abu Dhabi, en Bora Bora o en Italia, se encuentra don Santiago Pinzón Galán. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Me reporto desde Bogotá, donde va a definirse las elecciones de la primera vuelta. Muy importante que la gente tome conciencia. Simplemente menciono eso porque estamos en época muy interesante. Sí, estamos en una especial coyuntura para el país. Bueno, pero hoy tenemos bueno, quien les habla, Víctor Solano, hoy desde un centro médico en Bucaramanga, pero aquí seguimos al frente del cañón. Hoy tenemos un invitado muy especial, le voy a pedir a Jole que nos lo presente, amigo de la casa. Sí, definitivamente amigo de la casa, amigo de la vida. Y bueno, tenemos a un abogado, y eso la verdad, ese dato yo no me acordaba que es abogado. eh, tiene maestría en Oxford, tiene maestría en Harvard, muchos estudios, se define como un experto en innovación social y política pública, también en apropiación de tecnologías, que de hecho pues coincidimos en esa pasión y en ese cargo, con un cargo de ese nombre en Mintic hace ya unos buenos años. Bueno, y es ahora el CEO de Ágata. Bienvenido, querido Santiago Amador. Muchas gracias por esta invitación a Santiago, a Víctor, a Jole y a Emilia, que no se pudo conectar hoy. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Santiago, pues yo creo que arranquemos creo que ya llevas un año o contanos cuánto tiempo en Ágata y qué ha pasado con Ágata en esa gestión que has venido desarrollando. Sí, ya llevo un año. Yo, si se acuerdan, venía a dirigir IBU, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, y di el salto a Ágata hace más o menos un año por solicitud de su junta, un poco a replantear el modelo de Ágata, a generar una nueva narrativa y un nuevo rol en el ecosistema. Y creo que ya ese cambio de rol y de narrativa empezó a dar algo de frutos. Sé que ese no es un medio económico, pero para darles una referencia, pasamos en ingresos de 3.000 millones en 2024 a casi 6.000 en 2025 y llevamos 19.000 a abril de este año. Es decir, un salto gigante en términos empresariales, pero no importa tanto cuánto ingresa, sino que cada peso que ingresa es un peso de transformación digital pública. Entonces, el crecer de lo económico de Ágata es el crecer del hambre por transformación digital del sector público, especialmente de Bogotá, aunque ya empezamos a trascender a otras latitudes, y creo que Bogotá se está tomando muy en serio esta transformación digital pública. Tiene digamos, yo creo que el alcalde Galán y el secretario Miguel Silva tienen muy claro que la tecnología
es muy importante para el relacionamiento con la ciudadanía. Santiago, ahondemos un poco, y qué pena, compañeros, pero hago otra pregunta de alguna forma. Y hablas de un cambio de narrativa, y Sí. la narrativa que venía oyendo de Ágata era la agencia de datos del distrito. ¿A qué va? O sea, ese cambio, ¿a dónde está llegando? Bueno, el cambio es en todo sentido, digamos. Lo primero es, ya no solo somos de analítica de datos, porque la analítica de datos está relacionada con una cantidad de otras cosas que viven las entidades públicas. Entonces somos inteligencia artificial, analítica de datos y transformación digital integral del Estado. ¿Sí? Ampliamos un poco nuestro espectro. ¿Sí? Lo primero. Lo segundo es que estamos empezando a consolidar un modelo que se llama G2G, gobierno a gobierno. Estamos acostumbrados mucho a los modelos B2G, ¿sí? donde son los negocios en su lógica tradicional que atienden las necesidades de transformación digital del Estado. Ágata hoy, sin suplantar al sector privado, porque no lo hacemos ni competimos con el sector privado, le adicionamos una capa intermedia a esa relación que llamamos G2G, gobierno que le vende a gobierno, gobierno que ayuda al gobierno. Y en ese modelo G2G está el cumplimiento de unos principios básicos de la transformación digital pública. Por ejemplo, que lo que se desarrolle sea interoperable. Antes, las distintas agencias contrataban a distintos vendedores de tecnología, cada uno hacía en silos lo que mejor consideraba, pero resultaba de pronto que no eran interoperables, por ejemplo. Lo segundo, muchas veces se escribían en los pliegos cosas que no terminaban en buen término, digamos, es decir, no desarrollaban su potencial y no generaban valor público. Entonces, en el modelo G2G solo contratamos cosas que generen valor público real y tangible. Lo tercero, muchas veces las entidades estaban contratando lo mismo. Un botón de pago en un lado, un botón de pago en el otro, y el botón de pago podría ser el mismo para los dos. Entonces, ¿cómo lo generamos eficiencia y reusabilidad de los bienes públicos digitales? Lo cuarto, muchas veces se necesitan infraestructuras públicas digitales, como Breve, por ejemplo, que es una infraestructura pública digital. Entonces se necesita una capa de lo público y por eso Ágata se consolida como ese actor G2G, gobierno a gobierno, que muchas veces pues, tenemos soluciones propias, pero muchas veces integramos soluciones privadas. De nuevo, no competimos contra el mercado, no nos interesa. Lo que hacemos es integrar soluciones de mercado las mejores posibles en soluciones comunes. Y lo último es que somos una GovTech. Ágata, digamos, en su definición, en la forma en la que opera, es una startup de base tecnológica para atender problemas públicos y problemas de gobierno. Somos una GovTech pública. Bueno, Santiago, querido colega. Bueno, si me no, permite, ahora en primero los mayores. Santiago Bader. Bueno, gracias, Santiago Bader. Ahora para Santiago Amador, la pregunta es cómo esto tiene una relación con esas iniciativas que hemos escuchado los ciudadanos de gobierno en línea desde el orden nacional, para ahí, si seguimos pensando en esos modelos, C2G, Citizen to Government, para que eso, como el ciudadano común ve cristalizados los esfuerzos de esa iniciativa de G2G. De acuerdo. Digamos, a nosotros nos obsesionan nosotros queremos mejorar la vida a dos poblaciones específicas. A la ciudadanía en general, sin duda, y al servidor público. También igualmente muy importante. Yo entiendo que los modelos de innovación siempre ponen al ciudadano en el centro, y estoy de acuerdo, pero también al servidor público en el centro, que es quien sufre todos los días muchas veces de tener que ejecutar trámites con pocos recursos, a veces sobrecarga, en fin. Y en el ciudadano, digamos, o lo que nos obsesiona principalmente, es cómo reducimos la fricción entre el Estado y la ciudadanía para volver a recuperar la confianza. El alcalde Galán ha sido muy enfático en la importancia de que el ciudadano recupere la confianza con el gobierno. Y en lo digital y en los trámites, por ejemplo, la confianza, ¿qué significa? Que no me toque dar 10 clics para, para pagar un impuesto o para hacer un trámite,
significa que yo no tenga que cargar información. Es decir, ustedes piensen ustedes mismos, no les da desespero cuando ya les empiezan a mandar formularios a llenar 25 cosas, les empieza a dar algo. Hoy queremos todo inmediato, ¿verdad? Eso es fricción. Fricción es cuando una aerolínea nos deja esperando mucho tiempo en el call center y no nos ayuda a solucionar el problema. Eso es fricción. Fricción a veces es un trancón, demorarme 2 horas en llegar a la casa, por ejemplo. Eso es fricción. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo logramos reducir esa fricción con tecnología? Es la obsesión de este modelo. El G2G es para orquestar la transformación digital, pero el objetivo es definitivamente to-C, es decir, al cliente final. ¿Cómo le mejoramos la vida a la ciudadanía a través de muchas cosas, pero entre otras cosas, de reducir esa fricción en la interacción con el Estado? Eso nos obsesiona. Y lo otro, a esa otra población, que es un cliente también, cliente final, el servidor público, hemos empezado a trabajar sobre este concepto de servidor público aumentado, Augmented Public Servant, es como un movimiento mundial. ¿Cómo aumentamos sin reemplazar al servidor público? ¿Cómo aumentamos sus capacidades? ¿Qué capacidades, por ejemplo? Y Jole sabe mucho de este tema, y es un tema que compartimos, que nos gusta a los dos, a través de la creatividad. ¿Cómo hacemos al servidor público más creativo? ¿Sí? Y eso es parte de lo que voy a investigar ahora en este nuevo capítulo de mi vida. Y es cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, sirve de partner creativo, no suplantar la capacidad creativa, sino de partner creativo de una persona para aumentar su capacidad creativa. Sí, queremos a servidores públicos más creativos y la inteligencia artificial es un partner perfecto, es un coach de creatividad si uno lo maneja bien. La segunda, Deep Research. ¿Cómo logramos que el servidor público pueda investigar mejor? Muchas veces la política pública es intuitiva. ¿Cómo logramos que el servidor público tenga un compañero de pupitre, un compañero de escritorio que sea un premio Nobel? Y lo mismo, sin suplantarlo, ¿cómo entre los dos investigan sobre un tema a fondo? Por ejemplo, la deserción escolar. En lugar de creer que eso es un asunto ideológico y de gremios y de, en fin, es un asunto, digamos, que tiene unas causas específicas. Y entonces, inteligencia artificial, el modelo que sea, no voy a nombrar ninguno, y el servidor público hacen un partnership de investigación, investigan a profundidad un tema. Y de nuevo, la inteligencia artificial no puede reemplazar al hombre en algunas cosas específicas como el discernimiento, las emociones, pero sí es muy buena investigando, muy buena investigando, haciendo deep research, es muy buena, creando sentido, creando argumentos, y esa dupla, como en publicidad, en las agencias de publicidad, las famosas duplas, la dupla inteligencia artificial servidor público es increíble. Y lo tercero, en la toma de decisiones y en la interacción con la ciudadanía. A nosotros nos interesa, por ejemplo, cómo lograr que el servidor público sea, o el servicio público sea atemporal, es decir, que cuando el servidor público está durmiendo, pueda seguir atendiendo al público en la noche a través de un yo prima, es decir, un agente de inteligencia artificial que me permite seguir trabajando mientras yo estoy durmiendo. Y lo otro, el servicio público ubicuo. En este momento es muy difícil, por ejemplo, tener un policía en cada esquina, un policía de tránsito en cada esquina, un bombero en cada parte de los cerros orientales, pero yo puedo generar ubicuidad a través de crear agentes de inteligencia artificial que se alimenten de datos de sensores para poder estar en más partes. Entonces, imagínense un policía que está en 5 partes al mismo tiempo, a través de cámaras, de algoritmos. Eso es aumentar el servicio público, eso es aumentar el servidor público. ¿Sí? No reemplazarlo, y es un mensaje que quiero dar, no buscamos reemplazar al servidor público. No es la tarea de Ágata ver cómo despedimos servidores públicos, porque no. Lo que queremos es hacerlos más eficientes, ¿sí? Recuperarles su dignidad de no hacer algo repetitivo todos los santos días la misma cosa. Imagínense, Santiago Pinzón, usted tener que responder un derecho de petición que es igual durante los 30 días del mes y le pregunte a su hijo o su hija, a quien les mando un saludo, les pregunten, papá, ¿tú qué haces? Y dicen, no, hijo, lo único que hago es reemplazar un nombre en una carta todos los santos días. Eso va quitando la dignidad y el espíritu de servicio de las personas. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial ayuda a liberar tiempo estratégico de los servidores públicos para que se dediquen
a lo que su nombre dice, a servir al público. Santiago, tocayo, pues obviamente después de oír esto, uno no puede dejar de hacer la pregunta y es, ¿qué le falta a Colombia? Porque obviamente el enfoque de Ágata y el alcance de Bogotá y lo que está ocurriendo es un referente, pero ya estamos en 24 días de lo que puede ser la primera vuelta y lo que puede ser después una decisión del periodo 26-30. ¿Qué debería hacer Colombia aprendiendo de su experiencia a nivel de un Estado digital que sea inteligente? ¿Cómo podríamos profundizar lo que usted está haciendo? Y unas recomendaciones, no importa si la realidad política, sino qué debería hacer el Estado para que realmente sea inteligente en Colombia. Lo conecto es porque hace unos días el Foro Económico Mundial, estaba mirando acá, sacó un compás que era de qué debería hacerse como de 10 principios y va enfocado a lo de GovTech, no sé si usted lo vio, pero uno le preocupa es que esas iniciativas locales están funcionando, pero no ve esa realidad a nivel nacional. ¿Por dónde nos deberíamos mover? No lo he visto y por favor testéeme a ver si algo de lo que estoy diciendo está en ese informe, a ver si hice la tarea. Miremos, de hecho, califíqueme. Yo creo que hay varias cosas. Lo primero, hay que crear realmente una cultura del dato, ¿sí? Que va asociada a la gobernanza del dato. La tecnología puede hacer poco cuando los datos no están, ¿sí? Cuando los datos no están estructurados, cuando no hay un liderazgo estratégico de alguien que dice, tengo esta variable en estos datos, la puedo combinar para hacer esto, necesito saber dónde están mis datos, qué datos necesito, qué datos necesitan las áreas, ¿sí? Eso es cultura del dato. No todo el mundo tiene que ser analista de datos ni científico de datos, ¿sí? Bienvenidos algunos, y ese es el segundo punto, talento se necesita, y sobre todo del sector público, poder atraer talento en analítica de datos e inteligencia artificial al sector público. Es dificilísimo atraerlo, Santiago, dificilísimo atraerlo. Es dificilísimo, no solo por los salarios, sino porque seguimos a veces pidiéndoles 90 papeles para entrar, pedimos títulos muy estructurados que no tiene el mercado en general, seguimos pensando en contratar abogados, politólogos, economistas al sector público y no ese talento raro, por ejemplo. Y eso es parte de lo que explica. Entonces, bueno, talento, gobernanza de datos, cultura de datos y gobernanza de datos. Gobernanza de datos es ese diseño de esa arquitectura de gobierno de los datos para saber dónde están, cómo deben estar, ser consciente de qué datos tengo, ponerlos a interoperar, crear bases de datos estructuradas, crear lagos de datos para datos no estructurados. Eso sin duda. Lo tercero es automatización de ese proceso de analítica de datos. Y es la llegada de agentes de inteligencia artificial que puedan procesar mayores cantidades de datos. Eso es muy importante. Lo otro es interoperabilidad. Yo sé que Colombia ha hecho un esfuerzo con el X-Road, pero no pega, no ya ha llegado al orden territorial. Las principales ciudades que concentran esto no están metidos en este modelo de X-Road. No sé si tenga que ser X-Road o otro, pero habíamos hecho esa apuesta. Yo creo que vale la pena seguir insistiendo en plataformas de interoperabilidad de datos. Sin duda, es muy difícil si no es así. Lo otro es un poquito mayor de apertura y yo creo que por eso Ágata es importante en el ecosistema. Ágata no es un invento solo colombiano. Brasil está implementando este modelo de las empresas público-privadas o de estos actores palanca o bisagra. Ahí un poco el mensaje es abrir un poco la transformación digital pública, digamos, el ecosistema de GovTech. Hoy hay muchas GovTechs, empresas de base tecnológica que tienen soluciones increíbles y que uno las debería poder conectar a una plataforma unificada o a una autopista o a una infraestructura pública digital para permitirles, para permitirle al ecosistema tener ese grado de innovación de las empresas privadas. Es decir, mucha más integración entre lo público y lo privado creo que es fundamental. Ahí dije unas, seguramente se me escapan muchas, pero ahí dije unas. ¿Alguna de esas están en ese informe, Santiago? Pues las recoge porque finalmente estaba viendo, ellos hablan de 10 principios y hablan de legitimidad, usted lo acaba de mencionar en el tema de como ecosistema y la relación, el tema de confianza, y está obviamente, y el tema de delivery, y esos tres, digamos, ejes recoge los 10. Entonces,
prácticamente usted desarrolló buena parte de eso para efectos de lo que puede ser una nueva capacidad de Estado que no sea reactivo, sino más bien, como usted lo ha dicho bien, predictivo y propositivo y predictivo, que busque realmente anticipar las cosas. Entonces, se lo va a mandar, es muy interesante y es ¿Cómo se llama el informe, Santiago? los 10 principios, se llama el Compass de GovTech Compacts, los 10 principios de responsabilidad para la implementación de GovTech y Digital Public infraestructura pública. Se los va a pasar ya. Correcto. ¿Es el web? Entonces, se llama The GovTech Compass. Sí. Creo que mencioné varios. Y ahí una cosa importante. Miren que a través de una infraestructura pública digital como Breve, que es un caso muy interesante, pues le falta todavía, es decir, es muy nuevo, pero en esa infraestructura pública digital, que es como la autopista, se pueden ir metiendo carritos, ¿sí? Los bancos, las billeteras, todas se van integrando y corren sobre esa autopista. Hay que ver qué otras autopistas son importantes. Y Santiago, dejé una cosa por fuera, y es, yo creo que el Estado sí debería tener algunas cosas habilitantes. Por ejemplo, la definición de los modelos de identidad. Imagínense un single sign-on, donde usted en lugar de tener cada secretaría tiene su usuario y su contraseña, que usted pueda para el Estado tener su single sign-on, que lo deje entrar a todas partes y a todas las aplicaciones de GovTech en general. Eso, por ejemplo, es muy importante. El tema, la capa de identidad es una capa y es una infraestructura pública también digital que está un poquito atrasada por esa relación a veces, y no digo, no estoy echando culpas ni nada, un poquito tan compleja con la registraduría, no porque la registraduría no quiera, sino porque obviamente maneja datos demasiado sensibles de la identidad de las personas, ¿sí? Hoy hay algunas empresas de identidad que se pueden colgar a la base de datos de la registraduría, pero falta un poco más, como el Banco de la República lideró Breve, un liderazgo de la registraduría en impulsar esa infraestructura pública digital, que además también puede ser descentralizada, porque no solo son los datos de la registraduría, el RUN también tiene datos, los bancos tienen muchos datos. Es decir, la idea es que cuando se quiera identificar a una persona pueda usar distintas fuentes de identidad. Entonces, ese es otro tema también muy importante, el tema de la identidad, esa capa de identidad. Y obviamente, pues la capa de ciberseguridad. Lo mismo, el Estado tiene que acostumbrarse a tener SOC, por ejemplo, de ciberseguridad, y hay formas de optimizarlo. Entonces, eso, ciberseguridad e identidad, muy importante. Y lo que decía ahorita, la forma colaborativa de hacer esto es a través de una figura que se llama la compra pública para la innovación, que solo hemos podido hacer una en Colombia. Está hace 8 años, Santiago, en la legislación colombiana, y hemos hecho una que hizo Ivo con Renovo. De resto no se ha podido. Y es la forma en la que las startups de base tecnológica pueden entrar a competir. Muchas veces son muy innovadoras, pero no pueden competir contra esos contratistas atrapatodo que se ganan las licitaciones, pero que no tienen mucha capacidad de innovación. Santiago. Bueno, señores, les iba a proponer nuestra sección de Ojo al Dato a propósito del tema de hoy con Santiago Pinzón Galán. Adelante, Santiago. Ojo al dato, ojo al dato. Se espera que para 2050, y esto le va a gustar a mi tocayo, más de 2/3 de la población mundial viva en zonas urbanas. Y sí, claramente sobre eso se va a generar una presión en temas de ciudad inteligente, desarrollo inteligente. Y otro dato complementario, esto lo dice el Foro Económico Mundial, es el dato que nos comparte Peter Diamandis. Aquí le estoy dando dos. A nivel de la demanda de IA, los data centers van a consumir lo que equivale a 2/3 de la población hoy de Estados Unidos. Entonces vamos a vivir en más población urbana en ciudades y vamos a consumir más energía para efectos de la IA. Esos son los datos de hoy. Ojo a los datos. Bueno, frente al tema de la urbanización, yo creo que, a ver, he oído el concepto de Smart City hace unos 20 años, ¿sí? Y no hemos descifrado todavía el modelo. Hay ciudades mucho más inteligentes que otras, ¿sí? Yo siento que Londres, Madrid y Nueva York no estaban las asiáticas, perdón, pues en las grandes, pues estuve en Dubái, algo hacia allá va obviamente, pero no en las grandes ciudades chinas.
pero creo que todavía no hemos descifrado 100% del modelo de lo que es una ciudad inteligente. Yo creo que, y es una cosa en la que Ágata, obviamente pensando en perspectiva, no es algo que tengamos listo, y es cómo construimos la mente de la ciudad. Definitivamente la base, la capa básica va a ser Internet de las cosas, las redes IoT, en las que la ETB está muy interesado en el despliegue de la red IoT de la ciudad. Y la red IoT es obviamente un sistema de hiperconectividad, porque la gente no sabe, por ejemplo, que una cámara transmitiendo constantemente no es simplemente una SIM de celular y con eso está lista. Es una capacidad de conectividad muy grande que la ciudad tiene que empezar a desplegar. Entonces, una capa de conectividad importantísima, sensores, y los sensores hay para todos, Santiago. Puede haber sensores de temperatura para predecir si los cerros orientales se van a incendiar, por ejemplo. Sensores de temperatura, de humedad. Hay sensores, obviamente, de movimiento, sensores o cámaras, por ejemplo, que pueden analizar un trancón o porque se crea un trancón en una parte de una esquina, en un cruce en la ciudad. Hay sensores, cámaras específicas que pueden detectar delitos. Hay sensores, mire esto, Santiago, sensores que pueden ayudar a bajar la intensidad del alumbrado público en momentos dados cuando no está pasando nadie, para ahorrarle a la ciudad una cantidad de dinero. Hay sensores en los colegios, cámaras que miran el plato que sale de la cocina, el plan de alimentación escolar y el plato que entra, para analizar las porciones y los residuos. Todo eso es ciudad inteligente, ¿sí? Todos esos elementos. Lo que quiere Ágata es desarrollar un modelo, pues no hacemos sensores, sino hacemos conectividad, pero ¿qué sí hace Ágata? Empezar a pensar cuáles son los modelos de captura de datos, ¿sí? Escoger qué datos voy a capturar y por qué, los modelos de analítica de los datos y agentes de inteligencia artificial que tomen decisiones con base en esos datos recogidos. Nosotros somos, digamos, si el cerebro son esa infraestructura, la mente, si esa capacidad de procesamiento es la que quiere construir Ágata. De nuevo, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Yo creo que eso se construye caso de uso por caso de uso. Lo que sí necesitamos, Santiago, son infraestructuras públicas como la red IoT, ¿sí? Una infraestructura general, y también, por ejemplo, aplicaciones como el gemelo digital que le den sentido de integración a todos estos asuntos. Acabamos de llegar de Madrid, ellos están empezando a desarrollar un proyecto muy interesante de gemelo digital. Bogotá va por ese camino. Vamos a empezar un poquito más conservadores, pero es que el gemelo digital le podría interesar a cualquiera, eso no es un asunto público. A los constructores, por ejemplo, a los constructores les interesaría mucho tener un gemelo digital. A Páramo, por ejemplo, que organiza Stereo Picnic, le interesaría tener un gemelo digital para ver cómo o qué significa que 50.000 personas salgan del Parque Simón Bolívar a las 2 de la mañana, cómo la ciudad los va a absorber y van a retornar felices y seguros a sus casas, por ejemplo. Esas cosas, esas simulaciones se pueden hacer en el gemelo digital. Entonces, yo creo que mire, después de 20 años, yo creo que en esta última coyuntura se está realmente generando el valor de lo que las ciudades inteligentes deberían generar. Estamos en el momento, se han habilitado tecnologías. Y lo segundo, el tema del agua, digamos, no soy experto en ese tema, no me he sentado yo a analizar ese tema a profundidad, pero yo sí creo que es un asunto que hay que resolver. Y en ese sentido, por ejemplo, Bogotá tiene una ventaja competitiva por su temperatura. Bogotá y la sabana en general. No estoy diciendo reemplazar a los potreros por data centers, pero sí Bogotá tiene una ventaja competitiva para tener data centers por el clima. ¿Sí? Si usted pone data centers en lugares más calientes, pues más agua necesita para enfriar digamos, el sistema de refrigeración de los equipos. Bogotá, por ejemplo, debería aprovechar esa ventaja competitiva que tiene frente a este debate. Y digo Bogotá región, para ser un actor muy importante en ese asunto. Y yo creo, ahorita también es importante también que se racionalice un poco el uso. Estamos en el boom de querer hacer todo con inteligencia artificial, de preguntarle cualquier cosa, de sacar fotos y chistes y memes. Estamos en ese boom, estamos en un pico. Yo creo que poco a poco se va a ir racionalizando ese uso y volviéndolo un poco más estratégico. Sin embargo,
es un debate que hay que seguir dando. Es decir, estamos en el boom de la tecnología, pero hay que seguir dando para ver, sí, porque el agua, digamos, sin agua no podemos disfrutar el resto de las cosas, ¿sí? El agua es un recurso fundamental, es decir, es una cosa que hay que proteger con todo. Es decir, es estúpida una humanidad que atenta contra sus propias fuentes de agua, no hay discusión. ¿Sí? Obviamente, seguramente habrá formas en el futuro o en el futuro próximo, por ejemplo, de desalinización, por ejemplo, y usar otras fuentes de agua distintas al agua que viene de los páramos, por ejemplo, o al agua potable del acueducto. Seguramente vamos a poder usar otro tipo de agua, ¿sí? Me hago entender, es decir, no la vital, sino aquella, por ejemplo, que está en proceso de descontaminación, o aquella que podemos aprovechar de otras fuentes que se agotan menos. Muy bien. Santiago, volviendo al tema de los funcionarios públicos, es que me nombrabas de ese funcionario público aumentado. Y en una conversación que tuve con algunas personas de la fiscalía me decían que a un fiscal en Colombia puede tener a su cargo más de 3.000 casos, más de 3.000 casos. Eso es una locura, o sea, un humano no da para eso, una investigación profunda de 3.000 casos, pues es imposible, y ahí definitivamente pues la tecnología, la inteligencia artificial se vuelve clave, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, es como en el funcionario público, no sé, el que tiene relación con uno en un tema de servicios públicos, lo que sea, pero realmente la carga de trabajo de muchos funcionarios es altísima. Sí, ese es uno de los temas de los que yo estaba intentando hablar, y es ese tema pues, del delivery, en su delivery. Se sacrifica calidad cuando yo le aplico a un mismo servidor público cantidad. ¿Sí? No es lo mismo usted estar supervisando 2 contratos que 60. ¿Sí? Y obviamente hay asuntos más difíciles de automatizar, y hay asuntos más donde la ciudadanía no hay consenso que quiera decir. Hoy, por ejemplo, algunos sectores de la población dicen que no quisieran que una sentencia en su contra fuera proferida por una inteligencia artificial. ¿Sí? No hemos podido todavía tener la conciencia de reemplazar el juez. ¿Sí? Pero aquí el punto no es cómo reemplazamos al juez, sino cómo le automatizamos algunas tareas al juez. ¿Sí? Por ejemplo, si el juez tiene que resumir unos hechos que están en unos documentos, por ejemplo. Si el juez puede, exacto, en el resumen, en esas tareas que son consideradas repetitivas, lo que no podemos es reemplazar ese criterio humano en un momento dado, sobre todo porque todavía no tenemos la legitimidad de la ciudadanía para aceptar. Y no seamos hipócritas. ¿A quién le gusta que lo atienda en una aerolínea un bot? Todo el mundo, es decir, el aplicativo más usado en esos bots es quiero hablar con un humano, o por favor páseme con un agente, porque uno se cree importante, porque uno cree que el asunto de uno no se puede resolver así, porque uno tiene un asunto especial, en fin. Entonces, yo creo que ahí es muy importante buscar un equilibrio entre humano-máquina, escoger la frontera digital entre humano y máquina, y en lo que esté de un lado de la frontera de la automatización, pues meterle toda, Holly. Sí, por ejemplo, en el resumen de los hechos, por ejemplo. En el resumen de documentos, la inteligencia artificial es muy buena. En la búsqueda de información, en encontrar qué tanto se parece este caso a otro. En búsqueda de bases en bases de datos. En todo eso, sí, eso significa acelerar. Y a mí me gusta mucho bajar un poquito los humos de la inteligencia artificial, por lo menos en este momento, y decir, la inteligencia artificial no va a reemplazar el trabajo de esa persona, ese fiscal en el caso, simplemente le va a reducir su carga. Entonces, en lugar de demorarse 10 horas en una cosa, se puede demorar 1 hora. ¿Sí? Estamos en el punto de optimización, no de reemplazo. ¿Sí? Definitivamente necesitamos optimizar los procesos y optimizar la fuerza y el trabajo de los servidores públicos. Total. Y es que el criterio siga estando en manos de los humanos. O sea, yo creo que a lo que va Santiago también con esto es que la antipatía que se ha creado en torno a la inteligencia artificial es porque la decisión final esté en una máquina.
y creo que la delimitación, ahí sí lo apoyo totalmente, la delimitación sea de tareas y que haya una gran apropiación social alrededor de hasta dónde alcanza la tecnología y dónde el humano, de todos modos, hay un humano que notaría, certifica una decisión. De acuerdo, y yo no sé qué piense Jole de esto. Usted puso el caso de la fiscalía, ahora pongamos el caso de los profesores, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que encontrar una justa medida y yo creo que cada sector puede hacer eso. Me gusta, es un enfoque de un profesor de Harvard, usted traza una línea y dice qué está dentro de la inteligencia artificial y qué está fuera. Y esa razón es o técnica, o esa razón es humanista, o esa razón es ideológica, distintas razones, ¿sí? Porque la idea, por ejemplo, de reemplazar al profesor con inteligencia artificial choca mucho, por todas esas razones. Entonces uno en lugar de decir voy a reemplazar al profesor, dice, bueno, el profesor, por ejemplo, puede calificar o generar evaluaciones con inteligencia artificial, pues hay que responder esas preguntas. Pero seguramente en inteligencia emocional, por ejemplo, en acompañamiento, en detectar cosas que el profesor detecta, cosas que están pasando en el hogar, por ejemplo, de cuidado del niño, todavía la inteligencia artificial no ha llegado allá. Entonces, simplemente mi mensaje es, tracemos una línea que se llama la frontera IA, y ver qué debemos seguir haciendo, en qué porcentaje, en un lado y en el otro. Y la asumamos como eso, como una tecnología falible, no como una tecnología absoluta. Y la frontera de pronto se va a ir corriendo en el tiempo, poco a poco, como en todo. Pero cada uno trace su frontera. Y Holus, yo sé que usted muchas veces trabaja mucho con empresas y Santiago trabaja mucho con empresas. Es una muy buena práctica decirles, dibuje su frontera. Tanto lo que quiere automatizar o lo que no, lo que sus empleados quieren o lo que no, lo que se puede, lo que es efectivo, y vayan probando. Esa es la frontera IA, es un poco el mensaje. De acuerdo. En el caso de los profesores, eso voy a buscar allí, tengo un ejercicio que precisamente hace poquito hicimos, que era precisamente eso, buscar qué es realmente humano y qué se podría como delegar a la inteligencia artificial. Y en el caso de los profesores, ojo que hay mucha labor operativa, administrativa, que se puede delegar. O sea, evaluar es una cosa que de pronto puede ser, o no ser hecha por la IA, pero luego subir las notas al sistema de calificaciones, bueno, tantas labores administrativas que hay, que es increíble, pues eso sí podría hacerlo la IA y más bien el profesor investigar, planear mejor sus clases, traer más creatividad al salón de clase. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hablando de fronteras, creo que se nos acaba el tiempo. Lo último rapidísimo es el tema de comandar. Usted puede delegarle tareas, pero quien comanda esas tareas por ahora debe ser una persona. Después viene el Singularity, donde una inteligencia manda a la otra inteligencia artificial. Pero yo creo que en este momento, sobre todo, por ejemplo, en educación, todavía está la labor de comandar. Es decir, yo sé que este bot me está haciendo esto, yo sé que este agente me está haciendo esto, yo sé que pero quien comanda el proceso, es decir, por ejemplo, yo puedo crear un tutor para que un niño aprenda matemáticas en casa cuando el profesor no está, pero yo tengo que saber cómo está interactuando el estudiante con ese agente o con ese coach en casa de matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que estar en comando de esa tecnología. Sí, está trabajando para mí, pero no delego el comando, no delego la intencionalidad en la que esa tecnología lo está haciendo, porque no es que el profesor tiene algo que hacer, entonces deja a los niños con un robot mientras se va a tomar café. No es eso. Es al contrario, es cómo refuerzo en mi proyecto educativo. Yo le he hablado con usted, Alejo, Jole, el tema de los artefactos. ¿Sí? Es la intencionalidad pedagógica, por ejemplo, la que comanda todo el proceso, independientemente de que yo use una tecnología en el proceso. Sí. Aquí rápidamente, pero miren que estamos conectados. Aquí muestro para los oyentes, para los televidentes más bien, y es la gestión de inteligencias que uno debería hacer. Entonces, ¿qué hace la inteligencia humana? ¿Qué debería hacer inteligencia artificial? Y hay un proceso de convergencia y coincido que esto es vivo, esto va cambiando, pero al menos hacer el análisis siempre de qué debería hacer el humano y que la inteligencia artificial y hacer esa gestión de inteligencias va a ser clave. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que Santiago salió corriendo también.
Así que, Víctor, haga el debido cierre. Bueno, muy bien, pues esta semana estuvimos con Santiago Amador, un apasionado por la tecnología, por la inteligencia artificial, pero sobre todo por su uso con criterio, por la delimitación clara entre las capacidades de lo humano y de las máquinas, pero nunca, nunca viendo las máquinas como el reemplazo de los seres humanos, sino como un complemento para potenciar, en este caso, el trabajo de los servidores públicos. Y vamos a seguir invitándolo muy seguramente para próximos episodios, hablando de conocimiento de frontera. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify buscando Amigos TIC y también en YouTube, en el canal de Caracol Podcast, igual, Amigos TIC. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Santiago.